Shalom a todos ustedes. Una vez más me dirijo a ustedes con mucho cariño, mucha humildad y mucho respeto sobre todo. He decidido hacer estos audio videos, audiotemas, eh, de una manera muy sencilla, porque me gustaría llegar a aquellas personas, a aquellas familias que quieren conocer más acerca de lo que se nos ha ocultado a lo largo de milenios y siglos y que nos han adoctrinado realmente por falta de... Este tema se llama sobre el ocultismo. Me parece que es un tema muy importante, que es uno de los pilares que casi todas las personas deberíamos saber. La mayoría de las personas, especialmente los cristianos, piensan que Ad-Sodí, lo oculto, es solo un montón de tonterías supersticiosas y que no es real. Pero créanme que sí lo es. Realmente el cristianismo como una religión, más que todo, es un movimiento religioso, creado realmente o salido del seno y del útero de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, y que por mucho que se esfuerce, realmente tiene sus manos y sus pies hundidos en el paganismo y la idolatría. Aunque el Tanakh o la Torá nos cuenta sobre Keshen, que significa adivinación, y Mekasefah, brujas, y Mekasefef o Mekasef, que son hechiceros, Avot, espíritus familiares, y Doresh, el Ametín, consultores de los muertos o nigromantes, y Refaín, fantasmas, y Shedín, demonios, etcétera, y prohíbe la práctica de tales cosas. Muchos todavía practican Ad-Sodí, lo oculto, mientras que el Olam a-Nosri, el mundo, digamos, de los nazarenos, de los mesiánicos, en su mayor parte, ha tomado la posición de que no existe tal cosa y que no es real. Lo mismo es el cristianismo. Como ya lo dije anteriormente, el cristianismo está adorando realmente a ídolos, dioses, y a eso le llaman bueno. Este tema es bastante complicado, es bastante amplio, muy pocas personas tienen dominio sobre este tema, porque la mayoría de las personas solamente estudian por encima. La verdad es que el Olam Ad-Sodí, el mundo oculto, es muy real y es muy peligroso. Siempre fue y lo es ahora, y siempre será un problema real, incluso hasta el fin del mundo. En el libro de Idgalud o Apocalipsis, Revelaciones 9, 20, 21, después de que Yahweh, Elohim, envía grandes plagas a un tercio de la humanidad, esta es destruida y dice en el verbo 13 o en el pasuk 13, entonces sonó el Achis Malak, sexto ángel, y escuché una voz de los cuatro cuernos del Mishbat, Az-Zahab, que es el altar de oro que está delante de Elohim, diciendo el Achis Malak, sexto ángel, que tenía el sofar, cuerno de carnero, libera a los Arba'at Malakim, cuatro ángeles, que están atados en el gran río Éufrates. Realmente esto es importante también conocerlo, es un tema muy delicado y es muy profundo. Realmente yo creo que no me queda tiempo para yo poder profundizar estos temas, porque todo lo grabo desde mi celular, no tengo realmente un equipo para yo poder transmitirles a ustedes todo este tipo, digamos, de estudios o audiotemas que anteriormente me dedicaba a escribirlos, pero que me daban muchos dolores de cabeza, ya que realmente pues la luz del celular me fastidiaba, pero igual no me he rendido. A pesar de todo, tengo mis enemigos y enemigas, que son aquellas personas que me ven a mí como una amenaza, que me dicen que yo soy de lo peor. Bueno, en fin, que Yahweh las bendiga y que Yahweh los reprenda, y Yahweh es el último que tiene esas palabras. Realmente en mi corazón no existe rencor alguno. Yo simplemente dejo que cada persona se tropiece y se levante. Yo espero que Yahweh tenga compasión de cada persona, porque yo lo único que quiero es que las personas salgan adelante, salgan de toda esa idolatría y que no se dejen llevar por falsos profetas y falsas visionarias, sobre todo las mujeres, que es lo que veo en estos últimos tiempos. Entonces en el libro de Apocalipsis 21, 6,
8 también nos dice, en el Pasuk 6, él me dijo, está hecho, soy el Aleph Ba Tav, ¿sí? Mal llamado el Alfa y el Omega por la iglesia cristiana. El Rosh Ba Sof, que es el principio y el fin. Daré el Mayan, Mayin o Hayin, fuente de agua de la vida. El Hinam, liberamente, para que tenga sed el que venga, heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim. Y él será mi hijo, pero el Baisan, cobarde, Einan, Ma, Aminin, incrédulo, Metoab, abominable, el Meraz Hajin, asesinos, y el Sonim, fornicarios, o fornicadores inmorales sexuales, Mekashefin, hechiceros, y Abdeilin, idólatras, y todos los Mesach, Einin, o Erin, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es el Mabed Asheni, segunda muerte. Entonces vemos que en el libro de Apocalipsis, estoy hablando con las Biblias cristianas, ya que ese es el público que quiero dirigirme, pero yo no debería decir Apocalipsis, yo digo Igalut. Pero bueno, digamos Apocalipsis 22, 14, 15 nos dice en el Pasuk 14, bienaventurados los que lavan sus túnicas para que tengan derecho al Etz Hayim, árbol de la vida, y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera están Kelavim, perros, y Mekashafim, hechiceros, y Sonim, fornicarios, sexualmente inmorales, Mearzhin, asesinos, y Abdei Ahilim, idólatras, y quien quiera que Ojer, Sheker, Ba o Shehu, Amá, practica una mentira. Por lo tanto podemos ver, tal como el Tanakh nos dice, que Kashef, la brujería, y el Kisuf, el hechicero, estarán allí hasta que Yahushua regrese y lo ponga por fin. Por lo tanto, Asodí, lo oculto, no es un tema que deba tomarse a la ligera, ni es algo que uno deba considerar inofensivo, impotente o simplemente supersticioso. Sin embargo, a pesar de estas advertencias del Tanakh, hay muchos millones de personas que practican Asodí, lo oculto, de una forma u otra, y se encuentran en todos los países, en todos los estados, en todas las ciudades de todo el mundo, desde la policía, abogados, médicos, maestros, predicadores, actores, cantantes, hasta el gobierno, los trabajadores de las construcciones, los trabajadores de la ciudad, es decir, las brujas en los restaurantes. Se puede encontrar en cada campo, profesión y todos los ámbitos de la vida, incluso en algunas digamos, publicidades. También se pueden ver en todas, en general, las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes y también ortodoxas. No hay lugar que la influencia del toque del Asodí, lo oculto o el ocultismo, no haya tocado en la sociedad moderna, ya sea tablas Ouija, cartas del tarot, horóscopos o brujería y rituales satánicos. Estas prácticas son exaltadas, aplaudidas por el mundo en la música, películas, televisión y libros, desde Hollywood hasta Walt Disney. Kisuf, brujería, y Kasef, hechicería, son exaltados y aplaudidos desde Blancanieves y Cenicienta hasta Harry Potter y la saga de Crepúsculo. Asodí, lo oculto, ha sido retratado como bueno, y Mehashefah, brujas, Alukah, vampiros, y Anashei Sif, hombres lobo, son retratados como sexys y eróticos para atraer a la gente. Con el auge del internet y la modernización, las culturas se han fusionado y la información que alguna vez fue desconocida para la gente se ha vuelto más fácil de encontrar. Las prácticas ocultas que alguna vez estuvieron lejos y ocultas o secretas, ahora son de fácil acceso con solo presionar un botón, y incluso los niños, pueden encontrar cualquiera de estas prácticas ocultas con instrucciones sobre cómo practicarlas fácilmente y disponibles en internet. Pueden aprender a lanzar hechizos, conjurar rujot, espíritus, shedim, demonios, y jiín, genios, o incluso hablar con los muertos.
Sin embargo, la Emet, la verdad es que lo oculto es real y es peligroso. Cada vez más personas son inducidas y convertidas en atzodí, ocultos o ocultismo. Cada año alejándose de la Emet, de la verdad, para seguir una mentira, como lo es la religión, el cristianismo, que ya lo he dicho muchas veces. Algunos hacen porque sus amigos les gusta, otros lo hacen porque la promesa de la fama, la fortuna y el poder. Estos ocultistas pueden y a menudo usan su magia para lanzar hechizos y maldiciones, y muchos de los cuales son cristianos. Créame que así lo es. Yo no estoy en contra de ninguna persona, estoy en contra del sistema religioso que lleva el ocultismo dentro de sí. Muchos de estos, la mayoría de ellos se ven afectados por Sahor, Maquí, magia negra, y Ajin Hara, mal de ojo, y nunca lo saben. Sufren por largos periodos de tiempo, a veces toda su vida, y nunca se recuperan simplemente porque no creen lo que Yahweh, el Jaín y el Tanakh o la Torá dicen sobre Ashodí, el ocultismo o lo oculto. Sin embargo, la práctica del Ashodí, el ocultismo, no es nueva. La escritura hebrea original habla del Ashodí, el ocultismo, de principio a fin. Moshe, los Naví profetas, y Yahushua, el Mashiach, y los Sheliachim, discípulos, y todos hablan de estas cosas. Por lo tanto, siempre ha estado allí, junto con las advertencias de no practicarlas, las advertencias de que la gente practicaría Ashodí, el ocultismo, hasta el final, y que aumentaría el número de las personas que practican tales cosas. Entonces el tema de las prácticas ocultas no es nuevo en absoluto, sino que es muy antiguo, y que lo único que ha pasado es que ha cambiado ese concepto y que hoy se llama religión, y que la religión realmente es una mezcla sincrética de lo que es brujería, hechicería, satanismo con las cosas del Creador. Eso es lo que se llama cristianismo, aunque muchas personas no estén de acuerdo porque están enamoradas de su religión. Sin embargo, lo nuevo es el rechazo de las sendas antiguas hebreas, cuyo verdadero propósito es acercarnos al pueblo hebreo, al pueblo yahudí, y todo lo que tiene que ver con sus muadín. Ese rechazo a ese pueblo, digamos, del mundo, a este tema, y al mismo tiempo su aceptación del mismo, sin tener una cuenta las consecuencias de tales cosas. Por un lado lo rechazan, sí, nos rechazan diciendo que no es real, es superstición, todo lo que es el ocultismo. Y por otro lado lo aceptan en la cultura popular, en la música, el cine, en los libros. Les cuentan historias de fantasmas a sus hijos y los visten de brujas y magos en el día de Halloween. Y esta visión cristiana moderna, que todas esas cosas son supersticiosas, no son más que una forma de entretenimiento moderno que las personas en riesgo y las convierte en un objetivo abierto. Al rechazar voluntariamente el Davar Ha Elohim, la palabra de Yahweh, de Elohim, y las enseñanzas del Tanakh, es decir, de la escritura original mal llamada Biblia, sobre estas cosas, voluntariamente se hacen ignorantes de la Emet, de la verdad, sobre estas mismas cosas. Entonces rechazan el hecho de que la enfermedad, es decir, la enfermedad proviene del Rujot, Tumá, espíritus inmundos, y Shedim, demonios, a través del pecado, que es la transgresión de la Torá, de la ley, y rechazan el hecho de que el Rujot, espíritu, y Shedim, demonios, siempre están presentes y siempre afectan aspectos de nuestras vidas. Las personas tuercen y distorsionan las escrituras para ver solo lo que quieren ver, y hacen afirmaciones como el diablo no puede tocarlas, los demonios y los fantasmas no son reales, y parecen pensar que están exentos de tales cosas, y esto lo hacen para su propio dolor y destrucción. Una de las principales razones de esto es una gran idea errónea de cómo funcionan los Rujot o espíritus y Shedim, demonios. Tanto los católicos como los protestantes se ven solo para considerar ciertos Rujot Shedim, espíritus demoníacos,
que se manifiestan de la manera más grotesca durante la posesión completa o la posesión perfecta. Es entonces cuando alguien es completamente superado por un shedin, de tal manera que la persona muestra ciertas reacciones a las cosas kadosh. Es decir, que si una persona reacciona mal a las cosas kadosh de Yahweh, como no poder mirar, digámoslo así, las escrituras hebreas, el agua, digamos, les puede quemar la piel, entrar en una convulsión, o cuando hay una persona que sabe de las escrituras hebreas, no del cristianismo ni de su palabrería, es decir, hablar con diferentes voces estas personas, idiomas, teniendo una cena de fuerza natural. Esa cena de fuerza natural realmente demuestra que la persona realmente está poseída. Entonces podría decir que tienen un demonio, pero eso solo si no es una enfermedad mental. Entonces es importante para ustedes, queridos Sajín, poder entender realmente lo que yo les quiero compartir este día. Ahora vamos a seguir con los diferentes, digamos, espíritus o tipos de espíritus. En la Tanakh o en la escritura hay muchos tipos diferentes de Ruhot, espíritus, y algunas de que reaccionan mal a las cosas Kadosh y otros que no tienen ninguna reacción a las cosas Kadosh, sino que van a una iglesia o una sinagoga contigo y no ha pasado nada. Si bien hay Ruhot Tov, espíritus buenos, y Ruhot Ra, espíritus malignos, y Malaquín, ángeles, y Sheidín, demonios, aquí estamos hablando de Ruhot Raha, espíritus malignos, que no son buenos, pero fingen ser buenos, y eso es lo que se ve en las iglesias evangélicas hoy en día. Pero es decir, hay muchos tipos diferentes de Ruhot, espíritus, pero no todos son iguales. Hay Refaín, fantasmas, espíritus incorpóreos, y Obot, espíritus familiares. Ruhot Atumá, espíritus inmundos, y Shedim, demonios. Ruhot Seed Tamé, espíritus de demonios inmundos. Ruhot Kesen, espíritus de adivinación, que es Ruat Nashach, Pitón, espíritus de Pitón. Y Ruhot Kisfut o Kisuf, espíritus de brujería. Entonces hay, digamos, un demonio, un Shedim. Hay un Ruhot, espíritu, que se une con el Ruat Jolí, es decir, espíritu de enfermedad. Entonces, no todos los Ruhot, espíritus, son iguales, no todos reaccionan de la misma manera y no todos son expulsados o tratados de la misma manera. Algunos son más benévolos, mientras que otros son más malos y violentos. Algunos son más débiles y otros más fuertes. El libro del Malak Yahushua, es decir, del Mar Yeshua, revela que hay diferentes tipos de Ruhot, espíritus, y Shedim, demonios. La plaga griega para amable es genos, o esa es la palabra griega, es decir, para hacer amable, genos, que significa descendencia, familia, raza o especie. Así Yahushua estaba aclarando el hecho de que hay muchas razas y especies diferentes de Ruhot, espíritus, y Shedim, demonios por allí. En este caso vemos a Yahushua bajando de la montaña después de su transfiguración. Entonces, digamos que cuando llegó los Talmidín, discípulos, vio una gran multitud a su alrededor y Soferín, escribas, discutiendo con ellos. Entonces inmediatamente cuando lo vieron, toda la gente se sorprendió mucho y corriendo hacia él, lo saludaron y les preguntó a los Soferín, escribas, ¿qué estás diciendo con ellos? ¿O qué estás discutiendo con ellos? Entonces uno de la multitud respondió y dijo, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un Ruhuat y Len, espíritu mudo, y donde sea que lo agarre, lo arroja y hace espuma en la boca, le rechina los dientes y se vuelve rígido. Así que hablé con tus talmidín, discípulos, para que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces él respondió y dijo, oh generación infiel, ¿cuánto tiempo estaré contigo? ¿Cuánto tiempo soportaré contigo? Tráelo a mí. Entonces lo trajeron a él
Y cuando lo vio, inmediatamente el Ruach espíritu lo convulsionó y cayó al suelo y se revolcó, haciendo espuma por la boca. Entonces le preguntó a su padre cuánto tiempo le ha estado pasando a él, y dijo: desde la infancia, y a menudo lo ha arrojado tanto al fuego como al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yahushua le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del niño gritó y dijo con lágrimas: amo, creo. Así le dice: amo, creo, ayúdame incredulidad. Cuando Yahushua vio que la gente venía corriendo, respondió al Ruach Atame, espíritu inmundo, diciendo: Ruach Hilem ba Jaresh, espíritu sordo, tonto, te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el Ruach espíritu gritó, lo convulsionó mucho y salió de él, y se convirtió en un muerto, por lo que muchos dijeron: está muerto. Pero Yahushua lo tomó de la mano y lo levantó, y se levantó. Cuando entró en la casa, sus talmidim discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no podemos echarlo? Entonces él les dijo: Amin Hased, de este tipo no puede salir más con tefilá, bat som, oración y ayuno o abstinencia. En el libro de Mardejai, Marcos 9, 14, 29, Amin Hased, este tipo puede salir por nada más que tefilá, bat som, oración y ayuno. En Marcos 9, 14, 29, Anim Batseh, este tipo puede salir nada más con eso, y no como lo hacen la mayoría de las personas que hacen un tipo de ayuno. Y acuérdense que Juno es una diosa, es un demonio, así que se llama abstinencia, no significa ayuno. Ayuno, le estoy dando honra a Juno, que es una diosa, la esposa de Zeus. Entonces, lo primero que vemos cuando Yahushua bajó de la montaña es que un hombre trajo a su hijo, a los talmidim discípulos, para que expulsaran un Ruach Ilem, espíritu mudo, de su hijo. Una gran multitud los rodeaba y los soferín escribas disputaban con ellos. Yahushua inmediatamente preguntó a los soferín escribas: ¿qué están discutiendo con sus talmidim? Ahora podemos ver que estaban discutiendo sobre el niño, cómo lidiar con lo que le estaba sucediendo. Vemos que el niño tenía un Ruach Ilem, espíritu mudo, que los talmidim discípulos no podían expulsar. No hay duda de que estaban tratando de echarlo en el nombre de Yahushua, pero no pudieron. Ahora Yahushua ya los había enviado para sanar a los enfermos y expulsar Shedim, demonios, en el capítulo 10. Sin embargo, a continuación, vemos que los problemas que estaba teniendo este niño se debieron al Ruach espíritu que le sobrevino. Este dibujo, este espíritu, fue un Ruach espíritu que causó que su hijo fuera Ilem mudo, pero no lo poseía, lo agarró, porque dice: ¿y dónde lo agarra? Lo arroja. Hace espuma en la boca y rechina en sus dientes y se pone rígido. Por lo tanto, el Ruach espíritu no tenía plena posesión del niño, simplemente lo afligió y a veces lo atacó. Entonces acuérdense que hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros leemos, ¿sí? En el cristianismo mucha gente te pone la mano en la frente. No dejes que te coloquen la mano en la frente, eso es totalmente malo. Así no funcionan estas cosas. Acuérdense que el poder es de la palabra, no de tus manos. No puedes imponer tus manos en una persona si no conoces el nombre de Yahweh, de Yahushua. Entonces luego dice: lo trajeron a él. Cuando lo vio, inmediatamente el Ruach espíritu lo convulsionó y cayó al suelo y se revolcó, haciendo espuma por la boca. Cuando el Ruach espíritu vio a Yahushua, reaccionó de esta manera. Luego dice que reprendió a Ruach Atame, o sea, es decir, espíritu inmundo. Se llama Ruach Atame, ¿sí? Por lo tanto, vemos al Ruach Atame, espíritu inmundo, que mantuvo al niño en silencio. Por lo tanto, fue un Ruach Ilem, espíritu inmundo, o espíritu de mudería, es decir, de silencio, para que no hable, no pueda arrepentirse, no pueda clamar. Y que atacó al niño con convulsiones, tratando de matarlo.
A menudo le hacía rechinar los dientes, lo que significa que estaba tratando de hacer que se mordiera la lengua y que se ahogara con la sangre, y que a menudo lo arrojaba a convulsiones e intentaba hacerlo caer en el agua y ahogar, es decir, en el fuego y quemarlo. Acuérdense que ellos vienen es a destruirnos, destruir a todas aquellas personas que le dan la cabida a ellos. Luego dice, entonces lo trajeron a él. Cuando lo vio, inmediatamente el ruat inmundo lo convulsionó y cayó al suelo y se volcó, haciendo espuma por la boca. Cuando el ruat, espíritu, vio a Yahushua, reaccionó de esta manera, y luego dice que lo reprendió el ruat hatamé, espíritu inmundo, por lo tanto salió de él. Cuando vio a Yahushua, dice que lo convulsionó, pero lo convulsionó como reacciona a Yahushua, o trató de matar al niño antes de que Yahshua lo echara. Entonces este tipo de ruach espíritu era un ruach hatamé, espíritu inmundo, que hacía que el niño fuera ilén, mudo, y a menudo lo atacaba con convulsiones. Es decir, es algo tremendo. Sin embargo, no arremetió contra el padre del niño o a las personas que lo rodeaban, ni pareció responder a la oración o al nombre de Yahushua cuando los talmidín discípulos intentaban expulsarlo. Ahora, esto no significa que estos rujot espíritus no estaban y no están sujetos al nombre de Yahushua. No, solo que no reaccionó a los esfuerzos de los talmidín para expulsarlo. De hecho, Yahushua nos dice en el Pasuk 43, cuando un ruach atumat, espíritu inmundo, sale de un hombre, atraviesa lugares secos, busca reposo y no encuentra ninguno. Luego dice, regresaré a mi casa de donde vine, y cuando llega lo encuentra vacío, barrido y ordenado. Luego va y llega consigo otros 7 rujot, espíritus más malvados que él, y entran y moran allí. Y el último estado de ese hombre es peor que la primera. Así que también será con tan, esta generación malvada en el libro de Mateo 12, 43, 45. Entonces no dijo 7 Shedim demonios, sino 7 Rujot espíritus. Aunque puede traer demonios, solo puede traer Rujot espíritus, o una combinación de Rujot y espíritu y Shedim demonios. Es importante también conocer esta parte del tema. Estos temas son muy importantes porque soy una persona conocedora de las escrituras y que aplico realmente a que las personas aprendan a saber con quién se están enfrentando. Entonces, amados, es importante conocer esta serie de libros, que las voy a privatizar, ya que he tenido muchísimos ataques de parte de algunas personas, sobre todo algunas mujeres que son hechiceras o que son malvadas y que no quieren que yo obviamente les esté enseñando estos temas a las personas que están saliendo de todas estas religiones falsas llamadas cristianismo. Ahora seguimos entonces con el espíritu que no reacciona a la tefilá, a la oración y las cosas kadosh. Hay quienes piensan que los rujot, espíritu y shedim demonios no pueden tocarlos porque creen que su Dios, es decir, su Jesús o Jesucristo, los está protegiendo con un nombre humano. Es algo tan estúpido, algo tan tonto. Discúlpenme la palabra, pero cualquier persona se puede llamar Jesús y puede ser poseída. Yo conozco muchas personas que tienen enfermedad y se llaman Jesús. Hay muchas personas que se llaman Jesús y son personas malvadas, son violadores, asesinos y de toda clase de cosas. Entonces ese nombre no tiene ninguna clase de poder. Entonces, digamos que piensan que están a salvo porque van a una iglesia o también van a una sinagoga mesiánica y dicen Yeshua, ya no dicen Jesús. Y obviamente vuelven y siguen en el mismo error porque realmente hay un solo camino, que es Yahushua o Yeshua, Hamashiach, no Yeshua. Entonces, pero vemos numerosas veces en la Tanakh, donde el Rujot espíritus, donde las personas que fueron el templo y la sinagoga y las cosas Kadosh no parecían molestarlos en absoluto. Eso sí es cierto, aquella persona estaba en el templo cuando Yeshua estaba hablando con ellos. Estaban unidos a la persona mientras oraban, mientras los rociaban con agua bendita, es decir, agua purificada, mientras sostenían en el Shabbat y Pesaj,
y el resto de los Modim, tiempo señalado, escuchaban mientras el rabino leía la Torá, y nadie pareció darse cuenta. Estas personas actuaban como todos los demás, se parecían a todos los demás, y no había nada que hiciera pensar a los demás que tenían un ruach, espíritu. Y estos ruach atumá, espíritus inmundos, fueron a la sinagoga con ellos durante años y nunca actuaron. Mar nos dice, es decir, nunca actuaron de una manera en que se pudieran ver o verificar, es decir, ellos son astutos. Entonces en el Pasuk 23, ahora había un hombre en su Beit Nes, es decir, Beit Nes, sinagoga, con un Ruach Hatumá, espíritu de impureza, y gritó diciendo: déjennos en Shalom, o en Shalem, en paz, que tenemos que ver con usted, Yahushua HaMashiach, o Yahushua HaNoritz, Jesús, o Yahushua de Nazaret. Entonces vino a destruirnos. Sé quién es o quién eres tú, el Kadosh Ha Elohim, el puro del Elohim, del poderoso. Pero Yahushua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cuando el Ruach HaTumá, espíritu de impureza, lo convulsionó y gritó en voz alta, salió de él. Entonces todos se asombraron, de modo que se cuestionaron entre ellos, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque ¿con qué autoridad? Es decir, es algo sorprendente, ¿cierto? Que para cualquier persona, ver a una persona, mejor dicho, con qué autoridad él manda incluso Ruach Hatumá, espíritus de impureza, y le obedecen. ¿Sí? Entonces inmediatamente su fama se extendió por toda la región alrededor de Galilea. En el libro de Mordejai o de Marcos 1, 23 al 28. El Ruach Hatumá, espíritu de impureza, no reaccionaba a nada Kadosh, ni siquiera en la sinagoga, ni en ninguna tefilá oración. Reaccionó a la reaccionó a la presencia de Yahushua, pero si no hubiera ido allí, nunca se había dado a conocer, sino que habría permanecido oculto. Y nuevamente Luque dice: ahora en la Bet Knesset, la sinagoga, había un hombre que tenía un demonio, un ruach manso, un espíritu de un demonio inmundo. Y él gritó en voz alta diciendo: déjanos solo, que tenemos que ver contigo, Yahushua HaNori de Nazaret, viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Kadosh Ha Elohim. Entonces Yahushua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cuando el demonio lo arrojó en medio de ellos, salió de él y no lo lastimó. En el libro de Luque o Lucas 4, 33, 35. Entonces aquí Lucas llama al Ruach Hatumá, espíritu de impureza, un demonio domesticado, de Ruach, espíritu de un demonio inmundo. En otra ocasión Lucas nos dice: ahora estaba enseñando en una de las Benes Kse, es decir, sinagogas, en Ad Shabbat, en el día de Shabbat. He aquí había una mujer que tenía un Ruth Jolí, espíritu de enfermedad, diciendo 18 años, y estaba inclinada y de ninguna manera podía levantarse. Pero Yahushua la vio, la llamó y le dijo: mujer, estás libre de tu enfermedad, y puso sus manos sobre ella, e inmediatamente ella se enderezó y exaltó a Yahweh Elohim. Pero el gobernante de la Bet Knesset, es decir, la sinagoga, respondió con indignación porque Yahushua había sanado en el día de Shabbat, y dijo a la multitud: hay 6 días en los que los hombres deberían trabajar, por lo tanto vengan y sean sanados en ellos, y no en el Yom HaShabbat, día de reposo. Entonces el rabí le respondió y dijo: hipócrita, no cada uno de ustedes en Shabbat, en el día de Shabbat, pierde su buey o burro del establo y se lo lleva a regar. Entonces no debería esta mujer, que es Bat Abraham, hija de Abraham, a quien Satanás ha estado atado, digamos, ha amarrado. Piensen
durante 18 años ser liberado de este vínculo de Shatán en el día de Shabbat. Y que cuando él dicho esto, todos sus adversarios fueron avergonzados y toda la multitud se regocijó por todas las cosas que él hizo. En el libro de Lucas 13, 10, 17, toda la multitud se regocijó por todas las cosas. Es decir, que él hizo. Lucas 13, 10, 17, toda la multitud alzó su voz, estaban alegres, no hacían ninguna clase de payasada como lo hacen las iglesias evangélicas. Ahora aquí vemos a una mujer a quien Yahushua llamó Bat Abraham, es decir, hija de Abraham, lo que significa que era justa, que tuvo un ruot jolí, espíritu de enfermedad, durante 18 años. Y Yahshua dice eso, allá tuvo pecado, pero la ató con cadenas y fue a donde quiera que fuera, incluso llegó a la sinagoga. Cuando Yahshua le habló a la mujer, nunca habló. Cuando la vio, nunca reaccionó. Cuando puso sus manos aquí, no provocó convulsiones en la mujer. Este ruach jolí, espíritu de enfermedad, es decir, acaba de atar a la mujer durante 18 años en la enfermedad. Y esto todavía sucede hoy. Muchas personas que van a la supuesta iglesia o sinagoga o casa de oración atados por rujot de espíritu que los mantienen en la aflicción de la enfermedad, es decir, siguen con sus pecados y sus transgresiones y piensan de que por ir a una iglesia ya son libres o que el pastor o el ministro los van a sanar. Entonces no han puesto su confianza en Yahushua. Entonces, estos espíritus que mantienen en la aflicción, en la enfermedad de estas personas, leer las escrituras no los expulsa, la música, el canto no los expulsa, la tefilá general no los expulsa y no reaccionan al agua bendita, ni las cruces, ni las cosas que hablan de las iglesias como estampillas o cuestiones así, ni parece afectarlo. Miriam de Magdala era una mujer así, de quien 7 rujot, espíritus, fueron expulsados. Luego sucedió de que pasó por cada ciudad y pueblo predicando y trayendo las buenas nuevas del Malhut a Elohim, es decir, el reino de Yahweh, y las 12, es decir, los 12 estaban con él. Y ciertas mujeres que habían sido sanadas de Rujot Ra Bajolín, espíritus malignos y de enfermedades, Miriam llamó a Magdala, de quien había salido 7 Shedim, demonios, y Joná, la esposa, o Joná, la esposa de Jusá, el mayordomo de Herodes, y Susana, ¿sí? Y muchos otros que proveyeron de su sustancia en el libro de Lucas 8:1-3. Ahora, cuando se levantó temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a Miriam Magdala, de quien había lanzado 7 Shedim demonios, Marcos 16:9. Ahora Miriam de Magdala tuvo 7 Shedim de demonios expulsados de ella, pero no se nos dice que silbó, gruñó y se convulsionó. No se nos dice que habló con voces demoníacas o que cayó en el piso o que los demonios se hicieron cargo de ella. No, nunca dijeron una señal de que estaban allí con ella. Por lo tanto, hay muchos rujot, espíritus que poseen y causan enfermedades, que no reaccionan a ningún tipo de agente externo como un agua bendita o algo o algún tipo de oración, hasta que se ven obligados a mostrarse cuando nosotros realmente tenemos esa convicción en el nombre de Yahweh, Yahushua HaMashiach. Mientras tanto, ellos no van a salir. Ahora, hay algunos rujot, espíritus que reaccionan mal y tienen malas reacciones a las cosas kadosh. En el primero vamos a ver, luego llegaron al otro lado del mar, del Yam, al país de los Gadarenos, y cuando salió del bote inmediatamente lo encontró fuera de las tumbas un hombre con un ruot hatumá, espíritu de impureza, que tenía su morada entre las tumbas y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadena, porque a menudo lo habían atado con grilletes y cadenas, y las cadenas habían sido separadas por él y los grilletes rotos en pedazos. Nadie podía domesticarlo, y siempre, día y noche, estaban en las montañas y en las tumbas llorando y cortándose con piedra. Cuando vio a Yahushua desde lejos,
corrió y lo adoró. Y él gritó en voz alta y dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Yahushua ben Elohim, o Elión? Es decir, el Hijo del Altísimo. Te imploro por Elohim, Yahweh, que no me atormente, porque le dijo: sal del hombre, Ruach Hatumá, espíritu inmundo. Luego le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: mi nombre es Ligión, es decir, legión, porque somos muchos. También le rogó sinceramente que no los enviara fuera del país. Ahora una gran manada de cerdos se alimentaba allí cerca de las montañas. Entonces todos los Shedim demonios le rogaron diciendo: envíanos, ¿sí? Ahí dice: envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Y de inmediato Yahushua les dio permiso, les permitió, ¿sí? Entonces el Ruhot Hatumá, espíritu de impureza, salió, entró en los cerdos. Habían alrededor de 2000, y la manada corrió violentamente por el empinado lugar hacia el Yan, hacia el mar, y se ahogó en el mar. Entonces aquellos que alimentaron a los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y en el campo, y salieron a ver qué había sucedido. Luego vinieron a Yahushua y vinieron al que había sido Baalut, arrojado, poseído por el demonio, y tenía a la legión sentado, vestido y en su sano juicio, y tenían miedo. Y los que lo vieron les contaron cómo le sucedió al que había sido Baalut, arrojado, poseído por el demonio, y sobre los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su región. En el libro de Marcos 5:1-17. Aquí vemos a un hombre que tenía alrededor de 2000 demonios o 4000. En él, estos Ruhot Hatumá, espíritus de la impureza, no le permitieron al hombre vivir en una sociedad normal, sino que lo hicieron vivir en las tumbas. Tenía una fuerza anormal, de modo que cuando tenía grillete los rompía. Era salvaje y nadie podía dominarlo. Día y noche estaba en las montañas y en las tumbas, y se cortaría con piedra. Hoy en día hay muchos que tienen este tipo de shedim, hacen que las personas sean violentas y se corten. Yo conozco varios por ahí que se autoinfringen, es decir, se cortan y se hacen llamar emos. Yo conozco varias personas que han abierto la puerta y que esos shedim han entrado en ellos, pero que siempre buscan a un pastor que siempre supuestamente los libera. Y vamos a ver que estos demonios realmente lo que hacen es burlarse de ellos. Es algo totalmente descomunal y grotesco lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora vamos a ver con los espíritus que causan enfermedades y dolencias. Es un tema muy importante para algunas personas que sufren de artritis, artrosis, dolores de cabeza, entre otros. Muchos Ruhot, espíritus, simplemente causan enfermedades y nunca hablan ni actúan. Así es. La ciencia no puede mezclarse con lo que es sobrenatural. Entonces leamos entonces. Y Yahushua recorrió toda Galilea enseñando en su sinagoga, predicando la Besorá, al llamado Evangelio del reino, y sanando a todo tipo de enfermedades y todo tipo de personas entre la gente. Entonces su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los enfermos que estaban afectados por diversas enfermedades y tormentos, y aquellos que fueron arrojados por Ajush, es decir, poseídos por demonios, y epilépticos y paralíticos, y también los sanó. En el libro de Matthew 4:23-24. Cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos que estaban Ajush, Sheet, poseídos por demonios, y expulsaron el Ruhot, espíritus, con una palabra, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. En el Pasuk 32, en la noche, cuando el sol se había puesto, le trajeron a él todos los que estaban enfermos, y a los que habían sido Ajush, Sheet, poseídos por los demonios, y toda la ciudad estaba reunida en la puerta. Luego sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, y echó a muchos shedim, demonios,
y no permitió que los Shedim demonios hablaran porque lo conocía. En el libro de Marcos 1, 32 al 34. Leámoslo al 32. Cuando salieron, he aquí le trajeron un hombre mudo y Ahud Sheed poseído por el demonio. Y cuando el demonio Shedim fue expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaron diciendo, nunca se había visto así en toda Israel. En el libro de Mateo 9, 32 al 33. Entonces vemos el Pasuk 22. Entonces le trajeron a uno que estaba Ahud Sheed poseído por el demonio, ciego y mudo, y lo sanó, de modo que el ciego y el mudo hablaron y vieron. Mateo 12:22, es decir, Mateo 12:22. En el Pasuk 10 dice, porque sanó a muchos, de modo que tantos como tenían aflicciones presionaron sobre él, es decir, para que los tocara. Y el Rujot Atumá, espíritu inmundo, cada vez que lo veía, se postraba ante él y gritaba diciendo, tú eres el Benja Elohim, el hijo del Elohim. Pero él les advirtió severamente que no deberían darle a conocer. En el libro de Marcos 3, 10, 12. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano con una multitud de sus talmidín discípulos y una gran multitud de personas de toda Judea y de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y Sidón, que vinieron a escucharlo y ser sanados de sus enfermedades, así como aquellos que fueron atormentados con Rujot Atumá, espíritus inmundos, y fueron sanados. Y toda la multitud trató de tocarlo, porque el poder salió de él y lo sanó a todo. Libro de Lucas 6, 17, 19. Entonces podemos ver claramente que la enfermedad o las enfermedades de muchas personas se debieron a los Rujot, espíritu, y Shedim, demonio, que los unían. Así dice, cuando los Rujot, espíritus, salieron, sus enfermedades fueron curadas, y los Sheliachim, discípulos, mal llamados apóstoles, hicieron lo mismo. Por lo tanto, los que estaban dispersos fueron a todas partes predicando la Davar, la palabra. Entonces Felipe, bajo la ciudad de Samaria, les predicó a Mashiach, y las multitudes de común acuerdo escucharon las cosas habladas por Felipe, escuchando y viendo los milagros que hizo. Porque Rujot Atumá, espíritu de impureza, llorando a gran voz, salió de muchos de los que estaban poseídos. Entonces, también dice en la escritura que los que estaban poseídos y muchos que estaban paralizados y cojos fueron sanados, y había gran alegría en esa ciudad, en el libro de Hechos 8, 4 al 8. Y entonces, a través de las manos de los Sheliachim, discípulos, se hicieron muchas señales y maravillas entre la gente, y todos estaban de acuerdo en el porte de Salomón. Sin embargo, ninguno de los demás se atrevió a unirse a ellos, pero la gente los apreciaba mucho, y los creyentes fueron añadidos cada vez más al Todopoderoso, multitudes de hombres y mujeres, para que sacaran a los enfermos a las calles y los pusieran en camas y sofás, para que al menos la sombra de Kefa, mal llamado Pedro, que pasara pudiera caer sobre algunos de ellos. Y también una multitud se reunió a las ciudades aledañas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por Rujot Atumá, espíritus inmundos, y todos fueron sanados. En el libro de Hechos 5, 12, 16. Estos tipos de Rujot, espíritus, generalmente no se ven afectados por cosas religiosas y no dejan que las personas vayan a las iglesias o sinagogas. Es decir, puede y deben ser expulsados, pero no siempre manifiestan como lo hacen otros Rujot espíritus. A menudo la única forma de saber que se ha ido es cuando la enfermedad lo ha abandonado. En este caso hay muchas personas dentro de las iglesias evangélicas que aparentemente están sanas y siguen siendo enfermas. De hecho, mueren dentro de esas iglesias, adorando a la cantidad de ídolos del Imperio Romano. Es decir, Dios, el Señor, en Cristo, gloria,
gracia, todos son demonios. Realmente lo que están haciendo ellos es bailando en medio de ellos. La gente y las mujeres caen en el suelo y gritan y hacen. Realmente ellos dicen que ese es un gozo del Espíritu Santo, cuando sabemos que realmente son este tipo de dibú, de espíritus malignos. Entonces, estos espíritus que intentan actuar como si fueran Elohim, es decir, a algunos Ruhot espíritus les gusta unirse o poseer personas y tratan de actuar como si fueran realmente del Todopoderoso, de Elohim. Entonces es importante que muchas personas hoy en día vayan entendiendo realmente cuál es el significado de todas estas cosas, ¿sí? Este punto vamos a seguir tocándolo más adelante porque es muy importante, pero sí realmente me ha placido seguir predicándoles y enseñándoles a las personas realmente lo que está sucediendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, entonces es importante seguir, ¿verdad? Ahora, cuando íbamos a orar, sucedió que cierta esclava poseía con estaba poseída con un Ruach Nahash, es decir, de Pitón, espíritu de Pitón. Nos recibió que le dio grandes ganancias a sus amos al adivinar. Esta chica nos siguió a Pablo y nosotros y gritó diciendo: estos hombres son los sirvientes de Elión, del Altísimo, que nos proclaman el Dereg Yeshua, es decir, el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero Shaul, muy molesto, se volvió y dijo al Ruach de espíritu: te mando en el nombre de Yahushua Hamashiach que salgas de ella. Y salió esa misma hora. Es decir, pero cuando sus amos vieron que su esperanza de ganancias había desaparecido, se apoderaron de Shaul y de Silas y los arrastraron al mercado ante las autoridades y los llevaron a los migrantes y dijeron: estos hombres, siendo judíos, mire lo que dice, siendo judíos, no dice cristiano, dice judío, molesta excesivamente a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son legales. Fíjense lo que está diciendo aquí: para nosotros no son legales. Es decir, lo mismo dicen los cristianos cuando nosotros, los hebreos, los judíos, le mencionamos este tipo de palabras que son originales. Ellos dicen que eso es mentira, que nosotros simplemente somos herejes, estamos blasfemando, que eso no es legal porque eso está vencido, que eso ya está abolido, que la Torá, que ellos están bajo la gracia. Bueno, es lo mismo que estas personas le están diciendo a Shaul de Tarsos, ¿sí? Que no son legales, que son judíos, que eso les molesta excesivamente, y más que todo en su ciudad, en este caso sería en su iglesia o a su comunidad. Y enseñan costumbres que no son legales para nosotros, siendo romanos. Están diciendo que ellos son romanos, es decir, son cristianos. Entonces, para recibir u observar, entonces la multitud se levantó contra ellos y los magistrados se arrancaron la ropa y ordenaron que los golpearan con varas. Y cuando les habían puesto muchas rayas, los arrojaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los mantuviera seguros. Habiendo recibido tal acusación, los metió en la prisión interior y sujetó los pies y con los cepos. En el libro de Hechos 16:24, ordenando al carcelero que los mantenga seguros, habiendo recibido tal castigo, los metió en la prisión. Ahí está todo claro. Es decir, el Ruach Nahash Pitón, espíritu de Pitón, es un Ruach Kesen, espíritu de adivinación, que en el griego se le llama Neuma Putón o Neuma Pitón. Que este Ruach de espíritu no actuó, no se convulsionó, no mostró signos de repulsión, sino que trató de actuar como uno de ellos. Muy astuto de ellos, ¿verdad? Estaba tratando de actuar como si fuera un espíritu de profecía. La niña lo siguió durante muchos días diciendo: estos hombres son los sirvientes de Elión. Ahí está, que nos proclama el Derek Yeshua, el camino de la salvación. Ella no estaba tratando de decirle a la gente que estaban equivocados o dejar a la gente de ellos, sino que este Ruach de espíritu, aunque no de Elohim, le estaba diciendo a la gente que estaban diciendo la verdad, que eran de Elión, del Altísimo Yahweh, y que estaban proclamando el Derek Yeshua, camino de salvación. Este es el tipo de Ruhot espíritu que trabajan en muchas iglesias hoy en día, pura adivinación,
pero no son de Yahweh, no son de Elohim, son del Dios de este mundo, el Dios que ellos adoran, el Jehová, el Cristo, el Señor, son puros demonios de Satán. Por esta razón, Polos, es decir, Paulo, escribe: oh, que tuvieras paciencia conmigo en un poco de locura, y de hecho, si tienes paciencia conmigo, porque estoy celoso de ti con celos piadosos, porque te he prometido a un esposo para que puedas presentarte como una virgen casta a Hamashiach, al Mesías de Israel, no a ningún Cristo. Pero temo que no sea que de alguna manera, como la Nahash, serpiente, engañó a Javá, a Eva, por su astucia, por lo que sus mentes puedan corromperse por la simplicidad que hay en Hamashiach. Porque si el que viene predica un Yahushua Ajer a otro Yahushua, a quien no hemos predicado, o si recibes un Ruach Ajer, espíritu diferente, que no has recibido, a un Ruhot Besorot, es decir, a un evangelio diferente, a un mensaje diferente, que no has aceptado, bien puedes soportarlo. Segunda de Corintios 11, 1, 4. Eso está en la Reina Varela, usted puede leerlo. Pero ¿cuál es ese espíritu diferente? Ese ruach, es decir, estamos hablando de un aliento, que es el ruach, no ruhot. Entonces ese aliento diferente es nada más y nada menos que Jesucristo. Es decir, que es totalmente diferente, controversial y antagónico a las Escrituras. Mientras que nosotros sabemos efectivamente que las Escrituras hablan acerca del Shabbat y de todas las cosas, este tal Jesucristo, creado por la Iglesia romana, imitador del Mesías original Hamashiach, simplemente lo que hace es abolirlo y enseña y mantiene cautivos a miles de cristianos. Pero lo que hago también, aquí lo que dice en el Pasuk 12, pero lo que hago también lo seguiré haciendo para poder cortar la oportunidad de aquellos que desean una oportunidad de ser considerados tal como somos en las cosas de las que se jactan. Porque tales son Sheliachim Sheker, falsos discípulos, trabajadores engañosos, transformándose en Sheliachim Hamashiach, discípulos del Mesías. Pero estos son los de Cristo, es decir, el cristianismo. Y no es de extrañar porque el mismo Satán se transforma en un Balak o ángel de luz. Por lo tanto, no es gran cosa si sus ministros también se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será según sus obras. Segunda de Corintios 11, 12, 15. Ahí vemos fácilmente que todos los evangélicos, todos los pastores, incluso una minoría de ellos, de pronto son honestos, pero están engañados porque están trabajando al demonio, están trabajando a aquel engañador, porque ellos están trabajando para los dioses de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, y no para un sencillo, humilde hebreo llamado Yahushua Hamashiach. Así que Navin Sheker, falsos profetas, Moré Sheker, falsos maestros, Sheliachim Sheker, falsos discípulos, son ministros de Satán, que se infiltran en las iglesias de todas las iglesias evangélicas, cristianas, y hacen a todo el mundo cristiano. Incluso también se visten de rabinos, ¿sí?, en las sinagogas de Elohim, y hacen su trabajo. No rehuyen a la predicación, la lectura de la palabra, la música, a la tefilá, la oración. A menudo oran por otros que intentan hacer creer a la gente que están usando el poder de Yahweh, cuando es mentira, están usando el poder del Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 lo dice claro. Un Ob, espíritu familiar, Obot, plural, espíritus familiares, son Ruhot, espíritus utilizados principalmente por mujeres para hablar con los muertos, hablar con espíritus, contar fortunas y hacer el trabajo de un Medín. Es decir, el rey Shaul buscó tal para llamar al Naví Shemuel, profeta Samuel, después de ser rechazado como rey por Elohim Yahweh. Entonces dijo Shaul a sus abadín, sirvientes: búscame un Eshet Baalat Ob, mujer amante de un espíritu familiar, para que yo pueda acudir a ella y preguntarle. Sus abadín sirvientes le dijeron: he aquí hay un Eshet Baalat Ob, mujer amante de un espíritu familiar, en Endor. Primera de Samuel 28:7. El Ob es un espíritu familiar, el Baalat Ob es la amante o dueña de un espíritu familiar. Este es un medio, mientras que un Yi
Oni es un espiritista o un mago espiritual. Ovot, medium, que tiene espíritus familiares, se comunican con los espíritus que están fuera de sus cuerpos, mientras que los Yidonim, es decir, espiritistas, canalizan espíritus a través de ellos y permiten que los espíritus se hagan cargo y usen sus cuerpos para comunicarse o escribir a Yahweh, Elohim. Tiene leyes estrictas contra estas prácticas. No tengan en cuenta a los Ovot, espíritus familiares o medium, o los Yidonim, espiritistas, magos de espíritus. No los busques para que te contaminen. Yo soy Yahweh, tu Elohim, tu Yahweh, tu poderoso, en el libro de Levítico 19:31. Y la persona que se convierte en Ovot, espíritus familiares o medium, o Yidonim, es decir, espiritistas, magos, para prostituirse con ellos, pondré mi rostro en contra de esa persona y lo aislaré de su pueblo. Es decir, pues, y sed Kadosh, porque yo soy Yahweh, tu Elohim. Es decir, y guardarás mis judot, de estatutos, y los cumplirás, porque yo soy Yahweh, que te apartó. En el libro de Levítico 26:8. También aparece en el 27, un hombre o una mujer que tienen un Ob, espíritu familiar o medium, o es un Yidoni, espiritista, mago espiritual, seguramente será ejecutado y ellos lo apedrearán con piedras y su sangre será sobre ellos. En el libro de Bebicra o Levítico 20:27. Y debido a estos Toevot, abominaciones, Yahweh, Elohim, es decir, los expulsa de delante de él. Serás también, es decir, serás tamín perfecto, sin culpa ante Yahweh, tu Elohim. Es decir, porque estos Goyim, naciones que desposeerás, me escucharon a, mira lo que dice, me escucharon a mí onemín, es decir, onenin, adivinos, es decir, escucharon. La misma palabra dice mi onenin, adivinos, y cosemín, adivinos. Pero en cuanto a ti, Yahweh Elohim no ha designado tal cosa para ti. Libro de Deuteronomio 18:9-14. Entonces, Nogashim, espíritus torturadores, también es importante hablar de los Nogashim, son torturadores, es decir, que son enviados por Elohim para torturar a las personas. Dos relatos de esto se ven en el Tanakh. El rey Salmón, cuando Elohim lo rechazó de ser rey, Yahushua nos dice que Elohim lo enviará sobre aquellos que no perdona a su hermano desde su corazón. Cuando Elohim, Yahweh, rechazó a Shaul de ser el rey de un Ruach Ra'a Me'et Yahweh, es decir, de un espíritu maligno de Yahweh. Eso significa, así como lo acabo de decir, es un Ruach, es decir, Ruach Ra'at Mi'it, es decir, Me'it, Yahweh, espíritu maligno de Yahweh, fue enviado a Ba'at a aterrorizarlo. Este Ruach Ra'a, espíritu maligno, vino a causar miedo y terror en el rey Shaul. No lo enfermó, ni le causó enfermedad, ni nada más sobre solo para aterrorizarlo, pero otros pueden ser enviados a atormentar, afligir, enfermar, plagar, causar problemas financieros y ruinas, entre otras cosas. Entonces lo podemos leer en el Pasuk 14. Pero el Ruach de Yahweh, es decir, el aliento de Yahweh o un espíritu de Yahweh, partió de Shaul, y un Ruach Ra'a Me'et de Yahweh, espíritu maligno de Yahweh, vi Alatú, lo aterrorizó o lo molestaba, y el Abdei Shaul me va itika, aterrorizándote, es decir, eso significa aterrorizar. Me va iteka significa aterrorizado, aterrorizándote. Deja que nuestro maestro ahora mande sus abadín sirvientes que están delante de ti para buscar a un hombre que sea un hábil jugador en el quinor, arpa, y será que lo jugará con su mano cuando el Ruach Elohim Ra, espíritu de Elohim, que es malo, está sobre ti y estarás bien. Entonces Shaul
dijo a sus abadín sirvientes: dame ahora un hombre que pueda jugar bien y traerlo a mí. Entonces uno de los abadín sirvientes respondió y dijo: mira, he visto a un hijo de Yisai, es decir, Yisi, el decir betlemita, decir que es hábil en el juego, un Gibor Jalín o Agil, hombre poderoso de valor. Soy Ishmil Hamash, hombre de guerra. Así que prudente en el habla y una persona hermosa, es decir, en parecer, una persona hermosa para Yahweh está con él. Por lo tanto, Shaul envió a unos malaquín, es decir, unos mensajeros de Yishai, y dijo: envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. Y Yishai tomó un burro cargado de pan, una piel de vino y una cabra joven, y los envió por su hijo David a Shaul. Entonces David vino a Shaul y se paró delante de él y le encantó en gran medida y se convirtió en su escudero. Entonces Shaul envió a Yishai diciendo: por favor, que David esté delante de mí, porque ha encontrado el favor de mis ojos. Y así fue cada vez que Ruach Elohim, espíritu de mí, porque ha encontrado el favor de mis ojos, es decir, el espíritu de Yahweh estaba con David, es decir, con David, estaba con Shaul, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que David tomaría un quinor, un arpa, y lo tocaría con su mano. Entonces Shaul se convertiría en Rabash, renovado, aliviado, y todo bueno, y el Ruach Araja, es decir, el espíritu del mal se apartaría de él. Primera de Samuel 16, 14, 23. Y Yahushua nos dice que si uno no perdona a su hermano de Lev, de corazón, Yahweh lo entregaría a los Nogashim, torturadores. Eso significa que nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho mal, es decir, personas malvadas que nos han hecho mal, que han hablado mal de nosotros. Déjenlo en el nombre de Yahweh, para que esos espíritus inmundos lleguen a ellos y que ellos sean torturados por ellos, no deseando nosotros el mal, sino que ellos mismos lo buscan. Entonces Kefa, Pedro, vino a él y le dijo: maestro, Rafí, ¿con qué frecuencia pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Yeshua le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo tanto, el Malhut Asamay, el reino de los cielos, es como cierto rey que quedaría a saldar cuentas con sus abadín sirvientes, y cuando comenzó a liquidar cuentas le trajeron uno que le debía 10,000 talentos, pero como no podía pagar, su amo ordenó que lo vendieran con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y que se hiciera el pago. Por lo tanto, el sirviente se postró delante de él y dijo: maestro, ten paciencia conmigo y te pagaré a todos. Entonces el amo de ese siervo se conmovió con su compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero ese sirviente salió y encontró a uno de sus compañeros abadín sirviente que le debía 100 denarios, y él le puso las manos encima y lo tomó por el cuello diciendo: págame lo que debes. Entonces su criado se postró a sus pies y le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré a todo. Y él no quiso, sino que fue y lo arrojó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces cuando sus compañeros de abadín sirviente vieron lo que había hecho, se sintieron muy afligidos y vinieron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Es decir, entonces su amo, después de haberlo llamado, le dijo: eres un siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. Si no hubieras tenido también compasión de tu compañero, tal como yo lo había hecho, compasión de ti. Y su amo se enojó y lo entregó a los Nogashim, torturadores, hasta que pagara todo lo que debía. Así que mi Padre Celestial también te hará, si cada uno de ustedes desde su corazón no perdona a su
a su hermano sus ofensas en el libro de Mateo 18, 21, 35. Es importante que sepamos todas estas cosas. Cuando una persona es entregada a los Nodashim, torturadores, torturadores, son entregados a Ruach Ra, Meet Yahweh, espíritus malignos de Yahweh, que atormentarán, afligirán, enfermarán y traerán muchas enfermedades y plagas, problemas financieros, ruina, a cualquier otra cosa o combinación de cosas que Yahweh les envía a hacer, lo que les permite hacer. En este punto nadie puede realmente ayudar, porque es Yahweh quien los envió. Ellos irán donde quieran que vayas, incluso a tu iglesia, a tu sinagoga, o incluso si alguien los ahuyenta, volverán rápidamente. La única forma de deshacerse de los Nogashim torturadores es el verdadero arrepentimiento y la obediencia a Yahweh, porque solo Yahweh, Elohim, puede eliminarlos. Es por eso que el Sheliach, Shaul, o digamos Polo, o Shaul, digámoslo así, dice que entregue a ciertas personas al diablo para la destrucción de su carne. Deben ser entregados a los Nogashim, es decir, a los torturadores. En realidad se informa que hay un zenut, inmoralidad sexual entre ustedes, y tal zenut, inmoralidad sexual, que ni siquiera se menciona entre los goyim, gentiles, que un hombre tiene la esposa de su padre y estás hinchado y no has llorado, más bien para que el que ha hecho este acto sea quitado de entre ti, porque de hecho como ausente en el cuerpo, pero presente en el Ruach, espíritu, ya he juzgado como si estuvieras presente al que ha hecho esto, en el nombre de Anoneinu, Yeshua, Hamashiach, es decir, cuando están reunidos juntos con Ruach, con el poder de Yahweh, de Yahushua, nuestro amo, nuestro rabí por excelencia, entreguen a Samael por la destrucción de la carne, para que su Ruach se salve en el Yom a Yahushua, en el día de Yahushua. Entonces su Shekinah no es buena, ¿cierto? No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, purga la vieja levadura para que pueda ser un bulto nuevo, ya que realmente eres sin levadura. De hecho, Yahshua Hamashiach, nuestro Pesach, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebramos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia, ni maldad, sino con el lején, mal llamado pan sin levadura, de sinceridad y de emet. Te escribí en mi epístola, en mi carta, para no hacer compañía con personas sexualmente inmorales. Sin embargo, no quise decir con las personas sexualmente inmorales de este mundo, o con los codiciosos, o extorsionistas, o los idólatras, ya que entonces tendrías que salir del mundo. Pero ahora te he escrito para que no te hagas compañía de alguien llamado hermano, que es sexualmente inmoral o codicioso, o un idólatra, o un vilipendio, o un borracho, o un extorsionador, ni siquiera para comer con esa persona. ¿Qué tengo yo que ver con juzgar también a los que están fuera? No juzgas a los que están adentro, pero los que están afuera de Yahweh, por lo tanto, alejen de ustedes la persona malvada. Libro de Primera de Corintios 5, 1, 13. Entonces es importante también mencionar realmente que hay muchas personas que aparentan ser personas buenas y que nosotros no podemos juzgarlos, que tenemos que seguir con ellos cuando es mentira. Ahora vamos a tocar el tema de un espíritu oculto, que este es el último punto que voy a tocar. El espíritu de lo oculto, los practicantes de Asodí, ocultismo, también usan diferentes tipos de rujot, espíritus, para hacer su trabajo. Algunos de estos rujot de espíritus son benévolos y otros son muy malos y malvados. Algunos usan espíritus ancestrales y otros shedin, demonios. Algunos se usan para enfermar a las personas y otros para destruir partes de sus vidas o matarlos.
Algunos se utilizan para atormentar a las personas, mientras que otros se envían para hacer que alguien se enamore de ellos o rompa un matrimonio. Los Ruhot espíritus, si es que hay alguno, entienden esa parte. Por ejemplo, los satanistas usan el peor tipo de demonios y realizan algunos rituales que son justo al revés de la misa católica, pero realmente es lo mismo, ¿sí? La misa católica y el satanismo están estrechamente relacionados, como lo es el catolicismo del cristianismo protestante, están estrechamente relacionados. Entonces, mientras que los practicantes del vudú usan una variedad de Ruhot espíritus antiguos, se poseen con estos Ruhot espíritus más benévolos de forma regular a través de ciertos tipos de música y danzas similares a lo que hacen los pentecostales. Un ejemplo, en las iglesias que empiezan a caer y las mujeres bailan y dan vueltas y ellos dicen que ese es el Espíritu Santo y que los está tocando, pero realmente ellos aúllan como perros, como lobos, como gatos. Algunos hacen como monos, como micos o como serpientes. Entonces utilizan íconos y estatuas de los supuestamente santos de la Iglesia Católica, junto con oraciones católicas para invocar a estos Ruhot espíritus, donde como Udo es protestante y hace lo mismo, pero sin la incografía católica, más bien Udo usa oraciones protestantes y métodos para invocar al Ruhot espíritu. Solo podemos entender los peligros reales de estas prácticas si estudiamos lo que hacen y cómo lo hacen, de modo que sepamos cómo reconocerlos y defendernos. Voy a seguir practicando, voy a seguir enseñando todo lo que tiene que ver con este tipo de mensaje que es de mucha importancia para el pueblo de Yahweh. Que el Todopoderoso los bendiga a todos ustedes. Amados, se despide de ustedes Suag con mucho cariño, mucha humildad, Eddie Nathaniel. Shalem Obrahá.